El problema del fascismo. Cabe referirse al período que va del fin de la Primera Guerra Mundial al de la Segunda como la época del fascismo Ernst Nolte. No faltan razones para ello. El fascismo fue el gran protagonista del período desde numerosos puntos de vista. En primer lugar, porque fue entonces cuando apareció un fenómeno absolutamente nuevo y desconocido que no parecía entroncar con anteriores tradiciones políticas. En segundo lugar, ese mismo fenómeno mostraría una inmensa capacidad para generar consensos y hostilidades, hasta el punto de que nadie parecía poder quedar indiferente. Más allá de quienes fueron sus adeptos y simpatizantes, el fascismo ejerció una poderosa atracción sobre amplios sectores de una derecha tradicional que pareció oscilar entre la colaboración, la emulación, la prevención y la hostilidad respecto de él. Para la izquierda obrera o democrática, el fascismo se convirtió en el más terrible y eficaz de sus enemigos, lo suficiente como para que el antifascismo se convirtiera en una seña de identidad para la mayor parte de aquella. En tercer lugar, el fascismo fue el responsable de una guerra, la Segunda Guerra Mundial, que por su magnitud y efectos devastadores iba a dejar pequeña a la Gran Guerra. Finalmente, fue el fascismo en la más radical de sus versiones, el nacionalsocialismo alemán, el que llevó a cabo el mayor genocidio conocido en lo que constituyó una quiebra sin precedentes del proceso civilizatorio, quiebra de la que la humanidad apenas si se ha recuperado. Naturalmente, mucho de esto no lo sabían los contemporáneos allá por 1919 cuando se formaba en Milán un movimiento, los Fasci Italiani di Combattimento dirigido por un antiguo socialista radical, Benito Mussolini que en solo 3 años se encaramaría al poder para empezar a construir un régimen que no se asemejaba tampoco a ninguno de los conocidos. ¿Qué era ese movimiento surgido de la extraña conjunción de antiguos socialistas, sindicalistas revolucionarios, republicanos y nacionalistas? ¿Cuáles eran los fundamentos de un movimiento que en el acto de su constitución enunciaba un programa expansionista en política exterior, pero radical y socializante en la interior y que, sin embargo, se aliaría en pocos meses con los propietarios agrarios para emprender una auténtica, violenta y destructiva guerra civil contra las organizaciones obreras? ¿A qué lógica obedecía que se siguiese proclamando revolucionario cuando llegaba al poder en octubre de 1922 con el apoyo de las viejas clases dirigentes? Para el movimiento socialista y el comunista, para el movimiento obrero en su sentido más amplio, que fueron sus primeras víctimas, había pocas dudas de que, cualesquiera que fueran sus orígenes, el fascismo se había convertido en la auténtica vanguardia de la contrarrevolución, configurándose como una reacción burguesa y, una vez en el poder, como una dictadura capitalista. El fascismo venía a ser considerado así como un fenómeno que venía a salvar a un capitalismo amenazado bien por la revolución comunista bien por las conquistas sociales que le habían sido arrancadas en la inmediata posguerra. Para los liberales, el fascismo era, ante todo, un fenómeno antiliberal. Una consecuencia del ascenso de las masas que había destruido los viejos y venerables equilibrios del viejo liberalismo. En la medida en que se situaba en las antípodas de este, se declaraba revolucionario y antiburgués y destruía las libertades, podría considerarse también como emparentado con el bolchevismo, con lo que no tardaría en formularse la idea de una identidad sustancial, totalitaria, entre ambos fenómenos. Se podía ver también en el fascismo una consecuencia de los déficits económicos, sociales y políticos de una sociedad como la italiana que habría carecido de una auténtica revolución burguesa, lo que habría permitido la fortaleza de élites y prácticas tradicionales y antidemocráticas de las que el fascismo no habría sido sino una continuación con formas nuevas. Aunque esto valía menos para una sociedad industrialmente avanzada como la alemana, podría considerarse que también allí había faltado una revolución burguesa, lo que habría garantizado que, a despecho del crecimiento hegemónico, la hegemonía política hubiese seguido en manos de élites preburguesas nítidamente antidemocráticas. Así, para los marxistas el fascismo era una consecuencia de una crisis agónica, cuando no terminal, del capitalismo. Para los liberales, una consecuencia de la irrupción de las masas, agravada por la aceleración impresa al proceso por la Gran Guerra. Para los radicales, una consecuencia y continuación de viejas carencias sociales y políticas. En lo que casi todos parecían estar de acuerdo era en 3 cosas. Primera, que entre las nuevas élites fascistas la presencia de los excombatientes, de los defensores a ultranza de la pasada guerra, era fundamental. Segunda, que el movimiento se caracterizaba por su capacidad de conseguir una amplia base de masas. Tercero, que bien carecía de una ideología definida, bien esta era reaccionaria en el sentido más amplio de la expresión, bien era irrelevante. Lógicamente, estos supuestos no se vertebraban del mismo modo en las distintas percepciones.
Así, desde el marxismo se consideraba que las élites dirigentes del fascismo actuaban como agentes del gran capital para movilizar a través de retóricas radicales a la pequeña burguesía contra el proletariado. Desde la perspectiva liberal, élites y masas igualmente desarraigadas se alzaban sin más perspectivas para interrumpir, aunque presumiblemente solo por un tiempo, la continuidad de la sociedad y el Estado liberales. Desde el punto de vista radical, eran las élites precapitalistas las que en alianza con las capitalistas se valían de las élites fascistas para dinamitar la perspectiva democrática. No es de extrañar que, dados estos enfoques, la ideología del nuevo movimiento fuese considerada en última instancia irrelevante. Puramente reaccionaria en el sentido tradicional, por mucho que se enmascarase en una retórica revolucionaria, para marxistas y radicales. Simplemente inexistente para unos liberales que, como Benedetto Croce, no veían en el fascismo más doctrina que una enfermedad moral causada por la guerra. Pero si todo era en último término tan sencillo, ¿cómo explicar entonces la atracción que suscitaba el nuevo fenómeno? ¿De dónde venía su capacidad para atraerse a gentes de todas las procedencias políticas, desde la izquierda revolucionaria al radicalismo nacionalista y de este a la derecha reaccionaria, sociales, de las clases medias altas a las bajas, de importantes sectores del campesinado a no despreciables minorías de origen obrero, y culturales, de los viejos enemigos de la modernidad a la vanguardia literaria? Muchas de estas paradojas han sido esclarecidas por la historiografía posterior y, aunque algunas de las principales diferencias de interpretación subsisten, como por ejemplo, la alternativa vinculación del fascismo sea con el capitalismo sea con el comunismo, en otros terrenos se han abierto elementos importantes de consenso entre los estudiosos. Entre ellos, los más importantes son los que tienden, en primer lugar, a situar al fascismo en la corriente, y no fuera, del pensamiento europeo, como un movimiento, por tanto, con sólidas raíces en su cultura y con unos precedentes ideológicos que se articularían tras la Primera Guerra Mundial en un cuadro ideológico no más coherente, pero tampoco menos, que el de otras tradiciones y culturas políticas. Y, en segundo lugar, los que apuntan a la necesidad incuestionable de diferenciar entre movimientos y regímenes fascistas, reconociendo que muchos fueron los primeros y muy pocos los segundos. Lo que conlleva el estudio diferenciado de unos y otros. Cultura y política en los orígenes del fascismo es, en efecto, como se apuntaba en la introducción, en la gran revolución cultural de finales del siglo XIX y primeros del XX donde hay que buscar las raíces culturales de las que se nutrirá el futuro fascismo. La revuelta contra los valores de la Ilustración y la Revolución Francesa, contra el materialismo y el hedonismo burgueses, la pérdida de confianza en el progreso ilimitado, el descubrimiento de lo irracional, todo ello podía asumir múltiples dimensiones y facetas que no tenían por qué orientarse necesariamente en una dirección política determinada. Cuando se mezclaban, sin embargo, con las nociones de decadencia de la sociedad o de las razas y se quería ver cristalizado todo ello en la de las naciones, se empezaban a forjar las bases de lo que sería el nacionalismo antiliberal europeo del siglo XX. Como se veía también en la introducción, existían diversas formas de nacionalismo antiliberal. Comunes en la identificación de los enemigos, la democracia liberal, el socialismo, los extranjeros, la masonería, los judíos, estos nacionalismos podían divergir en sus perspectivas y alternativas. Así, el de Charles Maurras, el de la Acción Francesa que se formaba a raíz de la derrota reaccionaria en el asunto Dreyfus, era antiliberal desde un punto de vista elitista, buscaba el apoyo de las élites intelectuales, militares, económicas y eclesiásticas. No aspiraba a movilizar a las masas sino a desmovilizarlas. Su antiliberalismo aspiraba a revertir todo lo que políticamente había generado la Revolución Francesa. La nación solo podría salvarse volviendo sobre sus pasos hacia las instituciones del antiguo régimen, la monarquía y la Iglesia, especialmente. Se trataba de una modernización, eficiente y racionalmente construida, de algunos de los puntos esenciales del antiliberalismo reaccionario decimonónico. El otro nacionalismo igualmente antiliberal, que tenía su más claro referente en Maurice Barrés, era por el contrario populista, entendía que la esencia de la nación, las fuentes de la energía nacional, se hallaban en el pueblo, en la tierra y los muertos. Y era al pueblo al que había que apelar en el marco de un discurso que tenía fuertes componentes socializantes. Junto a ellos, desde posiciones todavía no nacionalistas y sí revolucionarias, algunos socialistas como Sorel y los sindicalistas revolucionarios consideraban que, en el marco del gran problema de la decadencia de la sociedad, la clase obrera se alejaba de sus objetivos revolucionarios.
corrompida por la democracia y el socialismo político, debía ser enervada, sacudida, a través de mitos movilizadores, como el de la huelga general y la violencia. En la medida en que tenían enemigos comunes a los nacionalistas, la democracia y el socialismo, se abría un espacio para la convergencia con ellos. Sin embargo, este camino no se transitó o lo hizo solamente en escasa medida. De modo que se podría convenir con el historiador israelí C.F. Sterney en que muchos de los ingredientes del fascismo estaban ya dados en Francia antes de la Primera Guerra Mundial, pero no cuando éste afirma la existencia de una ideología ya articulada y sitúa en dicho país el nacimiento del fascismo. Donde sí se avanzó más resueltamente en la dirección apuntada fue en Italia. Allí un nacionalismo antiliberal con fuertes deudas respecto de acción francesa se fue forjando como reacción frente a humillaciones nacionales como la derrota ante los etíopes en Adua o la anexión austríaca de Bosnia-Herzegovina. Surgió así la Asociación Nacionalista Italiana de Corradini y Rocco. Tan antiliberal, antisocialista y elitista como la acción francesa, identificada también con un nacionalismo del trono y el altar, difería de ella sin embargo en lo relativo al decadentismo. El problema de Italia no era el de la decadencia, sino el de la conquista de su propio lugar al sol. Como nación proletaria frente a las dominantes Francia o Inglaterra, Italia debería trocar la lucha de clases en lucha de naciones y abrazar una política imperialista. El carácter abiertamente reaccionario del nacionalismo italiano impidió que emergiese como foco de atracción para un radicalismo nacional de orígenes decimonónicos y democráticos que se estaba encaminando al mismo tiempo hacia una crítica despiadada de la Italia liberal, a la que consideraba corrupta, y que por la vía de la crítica del parlamentarismo y las apelaciones populistas iría asumiendo posiciones crecientemente antiliberales aunque desde perspectivas todavía democráticas. En Italia existía también una poderosa corriente socialista, el sindicalismo revolucionario, que en su denuncia del socialismo reformista, siguiendo en buena parte la estela de Sorel, empezó a abogar por soluciones radicales en las que la denuncia de la democracia corruptora y el socialismo reformista se completaban con apelaciones a la huelga general y la violencia. Establecía también una nítida distinción entre las vanguardias dirigentes y las masas que debían movilizar. Cuando este sindicalismo revolucionario perdió buena parte de su fuerza en beneficio del socialismo mayoritario, algunos de sus representantes empezaron a descubrir un nuevo sujeto revolucionario: la nación. Si la apelación a la clase obrera fallaba, la que se hiciera a la nación podía ser más exitosa. Lo importante era la revolución, y si la nación y la guerra podían constituirse en el factor movilizador que la generase, era a ella a la que habría que apelar. Aunque no faltaron convergencias de algunos de estos sindicalistas con los nacionalistas de la ANI, tampoco éstas llegaron demasiado lejos con antelación a la guerra. Y su aproximación al nacionalismo era todavía esencialmente instrumental. En Alemania el proceso de radicalización de la nueva derecha tuvo los mismos ingredientes, aunque articulados de modo distinto. Existía allí un largo proceso de nacionalización de las masas basado en concepciones románticas y esencialistas de la nación y el pueblo alemanes que establecía un continuo entre la tierra, la cultura y el espíritu del pueblo, del Volk. Este nacionalismo se articuló con algunas de las experiencias que venían de la Revolución Francesa, especialmente en lo relativo a la dimensión de masas, la construcción de mitos y escenarios simbólicos y una especie de religión laica por la que el pueblo se rendía culto a sí mismo. No era un nacionalismo necesariamente antiliberal en la primera mitad del siglo XIX, aunque sí tomaría esa deriva, como tantos otros, a partir de entonces. El antisemitismo y el racismo que recorrieron a las sociedades europeas en el último tercio del siglo XIX, acentuaron esa deriva y marcaron para siempre la evolución del nacionalismo antiliberal alemán, en lo que se conocería como la ideología Völkisch. Por otra parte, sectores importantes del radicalismo nacionalista germano consideraban que la unificación alemana había sido insuficiente tanto desde el punto de vista interior, la pervivencia de múltiples estados en el marco casi confederal del Reich, y exterior, con la separación de Austria y otros territorios de población germana. En la vorágine del imperialismo, el gobierno alemán desarrolló políticas agresivas que perseguían, por una parte, neutralizar la ascensión de la socialdemocracia y, acariciaban, por otra, la idea de la expansión hacia el este y una política mundial. Distintas asociaciones y ligas se constituyeron al respecto.
Aunque no siempre perseguían los mismos objetivos ni eran especialmente coherentes, hubo un momento en que se distanciaron de lo que consideraron una política gubernamental moderada e ineficiente, con lo que se marcaba el principio de la ruptura del radicalismo nacional populista con las élites dirigentes tradicionales. Los antecedentes más directos del nacionalsocialismo hay que buscarlos, sin embargo, en otra parte, en Austria. En la capital del imperio multinacional austrohúngaro había una importante minoría judía con fuerte presencia en los ámbitos cultural, financiero y de la izquierda política. Allí tomaron cuerpo dos movimientos nacionalistas fuertemente antisemitas que impresionarían a un joven Hitler. Uno era el del populista alcalde social cristiano Karl Lueger, que consiguió un fuerte apoyo de masas. El otro, mucho más minoritario, el de Georg von Schönerer, venía del radicalismo democrático y abogaba por una profunda reforma social, pero desarrollando a un tiempo un antisemitismo y antieslavismo radicales que se integraban en una concepción global pangermanista e imperialista. En Viena pudo conocer el joven Hitler igualmente algunas sociedades ocultistas fuertemente racistas, que practicaban una suerte de religión aria que incluía el culto al sol, simbolizado por la esvástica. También en Austria tomó cuerpo el precedente más directo del partido nazi, el DAP, Partido Obrero Alemán, un partido socialista, a la vez anticapitalista e interclasista, nacido en Bohemia en el contexto de las rivalidades entre trabajadores germanos y checos, que acentuó progresivamente sus perfiles interclasistas, antisemitas, antieslavos e imperialistas. Era un partido minoritario y sin fuerza alguna fuera del enclave conflictivo, pero estuvo en los orígenes de un partido nacionalsocialista austríaco que sería finalmente fagocitado por el alemán. También en Alemania, pues, estaban dados todos los elementos susceptibles de confluir en una ideología fascista, nacionalsocialista. Pero tampoco aquí se había producido dicha síntesis. Los grupos Volkisch, por no hablar de los ocultistas, eran minoritarios y elitistas. El radicalismo nacional de orientación populista no se había traducido en un movimiento político, ni desafiado abiertamente la hegemonía de los partidos clásicos, el liberal nacional y el conservador. De hecho, ni siquiera había aparecido todavía el equivalente en un sentido amplio del nacionalismo reaccionario francés. Lo haría después de la guerra con la formación del DNVP, Partido Nacional del Pueblo Alemán. Así pues, en toda Europa, sobre la base de un cambio cultural que ponía en cuestión los valores de la Ilustración y la Revolución Francesa y que rompía la vieja identidad entre nación y libertad, se había forjado la práctica totalidad de los ingredientes de la derecha radical europea del siglo XX y del futuro fascismo. Por una parte, con la aparición de un nacionalismo reaccionario, el de Acción Francesa y movimientos similares. Y, por otra, con una constelación de dinámicas nacionalistas en las que radicalismo social y radicalismo nacional, elitismo y populismo, radicalismo y antiparlamentarismo aparecían en múltiples combinaciones. Sería en todas partes la experiencia de la Primera Guerra Mundial, no antes, la que haría posible, por primera vez, la articulación de la síntesis fascista. Pero debe quedar claro entre tanto que todos esos ingredientes existían y que formaban parte ineludible de la cultura europea. Los movimientos fascistas fueron la guerra y la inmediata posguerra las que hicieron, a la vez, de aceleradores y catalizadores de todas estas dinámicas. La primera había resultado ser una carnicería difícilmente abarcable para la mente humana. Así que quienes habían exaltado antes el carácter regenerador de la guerra y la violencia conocían ahora perfectamente sus consecuencias y solo podían mantener sus posiciones desde la más abierta y radical ruptura con los valores de la Ilustración. Además, la experiencia de las trincheras habría puesto de manifiesto la posibilidad de una vida heroica y sublime, alejada del materialismo y el hedonismo, capaz de zanjar las fracturas sociales, religiosas, regionales o políticas. Todo ello en nombre de la nación. La experimentación de una comunidad nacional armónica, entusiasta y conquistadora en las trincheras podía ser también un modelo para la posguerra. Sin embargo, esta pareció constituir la más extrema refutación de tales esperanzas. Si muchos habían visto la nación amenazada antes de la contienda en el marco de los ya viejos discursos decadentistas, ahora esa misma nación podía aparecer postrada y humillada, como Alemania, o insuficientemente recompensada, como Italia. Si antes de la guerra minorías alemanas podían sentirse amenazadas en el marco del imperio austrohúngaro, ahora habían sido incorporadas, sin más, a estados no alemanes. La guerra había supuesto, como se vio, un poderoso mecanismo nacionalizador en sus inicios, pero buena parte de este se había quebrado al final en beneficio de las revoluciones democráticas y socialistas.
Para amplios sectores del proletariado había aparecido además una patria. Pero esta era otra, la URSS. También el capitalismo experimentó un extraordinario crecimiento y la economía mundial tendió a globalizarse amenazando viejos mecanismos de protección frente a la competencia. El crecimiento de los grandes almacenes suponía una amenaza para el viejo comercio. Las migraciones campesinas hacia la ciudad minarían aún más las fuentes de las esencias nacionales. Los dos grandes modelos emergentes, el soviético y el norteamericano, tenían en común, así podía verse, su carácter materialista. Si la revolución rusa aterraba, el americanismo parecía confirmar el éxito de todo cuanto se había odiado. El gran capitalismo, los valores industriales frente a los guerreros, el liberalismo individualista frente al comunitarismo. Ni Estados Unidos, ni la URSS eran consideradas como potencias europeas, por lo que todos los discursos sobre la decadencia europea pudieron redoblarse. La revolución comunista era una amenaza, pero donde ésta no triunfaba se instalaba la odiada democracia corruptora o el no menos denostado y corrupto socialismo reformista, pacifista y materialista que habría obstaculizado el esfuerzo de guerra o incluso precipitado la derrota. En muchos sitios había accedido incluso al gobierno. El sueño de la guerra se había convertido para muchos de los grupos radicales antes examinados en la pesadilla de la posguerra. En este humus se forjarían los movimientos fascistas. Lo hicieron en primer término en los países que habían perdido la guerra o habían quedado insatisfechos con la misma. A diferencia de otros países, Italia no entró en la guerra por la cadena de acciones y reacciones que había arrastrado a ella a serbios, austríacos, rusos, alemanes, franceses e ingleses. Lo hizo a raíz de unos acuerdos secretos que le conferían importantes ganancias. Pero esto se hizo en el marco de un germen de guerra civil que no haría sino crecer en lo sucesivo. La mayoría de la población italiana era neutralista, como lo eran los trabajadores y lo fue, en la forma que se vio, el Partido Socialista. Pero frente a ellos se formó un amplio frente de intervencionistas de todas las tendencias. Desde los nacionalistas reaccionarios que querían entrar en la guerra a cualquier precio, o incluso con cualquier bando, a los intervencionistas democráticos que veían en la guerra la ocasión para derrotar a las potencias absolutistas, recuperar los territorios irredentos y desarrollar la democracia en Italia. Y estaba también el intervencionismo revolucionario. El que desde el sindicalismo revolucionario consideraba que la guerra aceleraría el desarrollo del capitalismo en Italia y fortalecería a la clase obrera, agudizando las contradicciones del primero y favoreciendo las posibilidades revolucionarias de la segunda. También estaban entre los intervencionistas los futuristas, un sector de la vanguardia, enamorado de la modernidad industrial, radicalmente democrático pero extremadamente nacionalista. Y, en fin, se contó entre ellos a un dirigente del ala más izquierdista del Partido Socialista y director de su periódico, Benito Mussolini. Este, que se había declarado inicialmente neutralista, cambió de posición para abrazar la causa del intervencionismo con argumentos similares a los de los sindicalistas, aunque llevado también por su atracción por la guerra y la necesidad de no dejar pasar el momento de hacer historia. Esto le costó su expulsión del Partido Socialista. A través de una política de demostraciones callejeras y presiones sobre el Parlamento, los intervencionistas pudieron creer que la intervención italiana en la guerra se debía a estas iniciativas y no a un pacto secreto previamente firmado. Así lo consideró además un sector importante de la población y, posteriormente, se llegaría a ver en todo esto una especie de precedente de la marcha sobre Roma.